Ok. Bueno, entonces, repito, gracias por confirmarme que es un problema, perdón, mundial, la situación con las comunicaciones en Messenger, en Instagram, WhatsApp. Sí, sí está chistoso, ¿no? Yo igual me quería comunicar con una persona especial y no podía ir así de, creo que es mi internet. Abrí la sesión y dije, no, entonces no es el internet, ¿qué está pasando? Y estaba apenas checando esto. Bueno, como sea, vamos a continuar la clase. Mm, supongo que ya están viendo mi pantalla. Recuerda que si en algún momento tienes dudas o algún comentario que quieras hacer, con confianza, hazlo. En esta semana voy a subir su tarea 1, la cual todavía no tiene una fecha de entrega. Voy a consultarlo con los adjuntos, con los profesores adjuntos, para que veamos cuál es el momento más indicado y hagamos una evaluación que sea ligera para que tampoco nos esforcemos de más por el tiempo límite, ¿no? Recuerda que este semestre está también un poco limitado por pues este tiempo retroactivo que se tomó para el semestre pasado, entonces va a estar un poco más ligero. No te confíes tampoco, pero bueno, tampoco vamos a tratar de explotarte, ¿va? La clase pasada, recapitulo un poquito, estuvimos resolviendo este problema, donde tenemos la ecuación diferencial de primer orden lineal, que va a tener esta estructura genérica, donde P y Q son funciones arbitrarias, continuas, diferenciales, lo que conoces como bonitas, en un dominio real todo, y bajo ciertas técnicas, quizás de comparación con lo que conoces del cálculo 3, del cálculo multivariable, logramos deducir una ecuación, una solución general para este problema, independientemente de P y Q funciones, ¿no? Entonces, este método después lo vamos a generalizar, lo vamos a expandir cuando tengamos ecuaciones no lineales. Ahorita, repito, son ecuaciones lineales. Entonces, la solución quedó algo así como, tendrías una función x igual a una constante entre una función mu, función de t, más una integral que va a depender de esta cantidad mu, función de t, por q, función de t, diferencial de t, sobre mu, función de t, ¿no? Donde la función mu es e a la integral de p, función de t, diferencial de t. Entonces, la solución queda expresada en términos de la función p, de la función q, e integrales que pues igual están un poco complicaditas porque, por ejemplo, uno de los argumentos, el segundo término de la solución es la suma, bueno, es la integral, perdón, de una integral que lleva dentro de una integral, elevada con cierto exponente. Entonces, pues bueno, es talacha básicamente, ¿no? Entonces, bueno, no veo mal la talacha en el sentido de que ya sabemos cómo resolverla en general y ya en dado caso es cuestión de aplicarla, de resolver algunos ejercicios. Para esto, con la clase de AMI, de Amacali, mañana van a repasar o van a hacer algunos ejemplos, van a hacer algunos ejercicios de texto donde pongan en práctica esta ecuación con su solución y eso es todo, ¿no? Ahorita tengo dos caminos por tomar. Una es ejemplificar esta solución con un problema práctico. Quizás no sea del agrado de todos en su mayoría, pero sí podría ser interesante por el contenido del que analices las soluciones o qué tipo de cosas te sugieren resolver estos problemas cuando los resuelves. Y el otro es un poco más general, un análisis un poco más genérico sobre qué pasa si los parámetros P es 0, si el parámetro Q es 0, qué significan o qué cosas te dan. Aquí quizás sí me gustaría leer en sus chats, aquí en el chat,
¿Por qué camino quisieran ir? ¿Quieren que resolvamos un ejemplo práctico que va a ser, al final de cuentas, algo de física, de la caída libre, pero ya no es la caída libre pura, ya va a ser algo más realista? ¿O nos vamos por un poquito del análisis de qué pasa si P o Q son ceros que podríamos tener? Lo que ustedes gusten, en el orden que sea. Entonces, bueno, creo que la mayoría de los que escribieron comentaron el ejemplo práctico, ejemplo, casos particulares, y si da ejemplo. Ok, entonces voy a seguir lo que en su mayoría comentó. Este ejemplo, pues, creo que es muy importante que lo consideres de ahora desde una perspectiva realista de qué pasa cuando dejas caer un objeto. Entonces, yo aquí tengo a la mano dos cosas que voy a utilizar. Una de ellas es, creo que, una memoria, y otra es una hoja de papel. Y algo importante que te dicen las leyes de Newton, hasta donde las tienes, es que te dicen, sí, si tú dejas caer dos objetos de la misma altura, van a caer con la misma aceleración, porque la aceleración o la fuerza de atracción de la gravedad es la que al final de cuentas los va a atraer, ¿no? Y el concepto de atracción es importante porque después, cuando veamos sistemas dinámicos un poquito más avanzados, el concepto de atractor es importante, ¿no? Bueno, como sea, el chiste es que tenemos dos objetos y dices, si los dejas caer a la misma altura, pues van a caer al mismo tiempo, ¿no? Y te diste cuenta que quizás no fue así, quizás lo que notaste igual y fue muy rápido y en un espacio muy pequeño, te das cuenta que la hoja de papel perfectamente no satisface lo que acabo de decir. ¿Por qué? Las leyes de Newton están mal. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el punto que está aquí refiriéndose? Bueno, dentro de lo que argumenté de la caída libre, que estén a la misma altura, está bien estructurada esa parte, pero faltaba una pequeña hipótesis que se considera importante para decir eso. Y la cuestión está en que es válido lo que mencioné mientras estés en el vacío. Y dices, ok, chin, bueno, estar en el vacío es complicado, imagínate no estar sin aire, pues, no sé, en nuestro mundo práctico, estar en el vacío significa que estás como en el espacio, ¿no? Y tendrías que estar a una altura suficiente, o estar en otro planeta, tal vez estés, o en otro lugar, podrías estar en la Luna, podrías estar en un planeta sólido que tenga cierta atracción gravitacional y que no tenga ningún tipo de ambiente, ¿no? Y eso es muy difícil de verificar o de tratar de checar si es verdad o no, porque si lo haces, lo que tendrías que hacer es estar en un experimento, en un laboratorio, en el que tengas quizás una cápsula, en la que tengas vacío y asegures que lo que acabo de decir es verdad. Y eso, al fin de cuentas, es históricamente lo que se hizo, ¿no? Se pusieron en vacío objetos con unas campanas de vacío justamente y se probó que lo que acabo de mencionar respecto a la caída libre funciona. Y está bien, está padre. Entonces, si yo dejo caer un elefante de la misma altura que la de una hormiga a la misma altura, van a caer bien, está padre, está muy bien. Pero eso en la práctica es inútil, o sea, eso no puede ser en un sentido coloquial, ¿no? No vas a dejar objetos en el vacío. ¿Cómo los puedes considerar, salvo que no estés en un laboratorio, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos a forjar un poquito un modelo que sea más realista de lo que sí podría pasar o de lo que sí es observable en la naturaleza, ¿no? Entonces voy aquí a dibujar un poquito esa idea. Tienes aquí un objeto, en principio de masa m, ya sabes, física, masa m, partícula. Esté a una altura, pues no sé, llamémosla h. Si no eres físico, no te preocupes, igual no hay problema, es simplemente una conceptualización de algo que vives cotidianamente y no por eso vas a tener que ser físico para tener que comprender esto, ¿no? Pues es algo que vives con ello, ¿no? O sea, ves objetos cayendo a cada rato. Entonces simplemente tienes un objeto que está a una altura h de masa m y sabes algo importante que bueno, esto sí te lo enseñan desde la secundaria, eso igual es de física, pero pues, tampoco es algo muy alocado, y te dicen que existe esta fuerza
de atracción que tiene una aceleración constante y la llamas G, ¿no? Eso lo sabes desde la secundaria. Muy bien. Ahora, ¿qué cosas de lo que, por ejemplo, puse en la hojita influyeron para que no cayeran al mismo tiempo los objetos? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué cosas influyen para ustedes en esta caída? La forma de la hoja, tal vez. Exacto. Una cosa es importante aquí, que el objeto tiene una forma, tiene una topología. Por eso es que luego dicen que los físicos resuelven siempre vacas esféricas y todo así. Pues sí, porque al principio en la licenciatura pues no vas a resolver una vaca, ¿verdad? Es más, en toda la licenciatura acá se puede apostar que vas a resolver cosas con ciertas simetrías. Ángel comentó en el chat algo muy importante, el aire. Algo importante es el medio, ¿no? En el que se desenvuelve todo esto. Y nosotros lo vamos a asociar al aire. Bueno, entonces ahorita ya con estas dos observaciones que ya dijeron, forma y aire, quizás podríamos meterle un primer modelo a lo que en conjunto o interacción alteran lo que no enuncia la ley de Newton, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el aire y la forma lo que van a hacer es que van a ejercer una fuerza, pero en sentido opuesto a la caída de la hojita. Va a haber una resistencia, una fuerza de resistencia que va a empujarla, ¿no? No es que el aire vaya hacia arriba, sino que el efecto de la forma del objeto va a resistirse a la caída. Si yo hago bolita esto, va a caer más fácil a que si tú la pones plana, ¿no? Entonces, eso lo podría formular en un término matemático que formule esta idea. Sabemos que de las leyes de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces vamos a escribirlo que la masa por la aceleración ya es tan grande, ya saben que la aceleración viene siendo la segunda derivada de la posición respecto del tiempo, pues viene siendo esta fuerza, que en este caso viene siendo el peso, masa por gravedad, y algo importante que te acabo de decir es que existe una fuerza que está asociada a la forma al aire y que va en sentido opuesto a la atracción gravitacional. Podríamos decir que va hacia arriba y esa fuerza que vamos a denotar ahorita es como una resistencia, bien lo comentaron, ¿no? Y aquí viene una cosa importante que voy a quizás a decir en forma no sé si como cultura general, no es tanto cultura general, quizás es algo de divulgación, no lo sé en qué marco queda, pero hay algunas ecuaciones que son muy conocidas en las matemáticas y en la física que se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes. No sé si han escuchado de ellas. Bueno, las ecuaciones de Navier-Stokes son unas ecuaciones diferenciales prácticamente imposibles de resolver. Son muy complejas y hay premios que literalmente que te dan millones de dólares para resolverlas en concreto, ¿no? Hay algunas personas que dicen que no tienen solución, otras que sí, y sí hay soluciones numéricas aproximadas y para ciertos casos, pero en general no existen soluciones. ¿Por qué estoy mencionando estas ecuaciones ahorita? Bueno, las ecuaciones de Navier-Stokes son ecuaciones que te ayudan a describir flujos. Flujos, que pueden ser agua, pueden ser, pues ahora sí que todo lo que esté compuesto como fluidos, ¿no? Pueden ser líquidos, pueden ser gases, y el problema radica en que en estas fenomenologías de estos cuerpos o de este conjunto colectivo de partículas quizás, hay movimientos que empiezan a ser caóticos y se asocian a la turbulencia. Y turbulencia también es un problema rotísimo en las matemáticas que técnicamente es muy difícil de estudiar, ¿no? Lo que estamos ahorita estudiando aquí tiene que ver un poquitito con eso, muy, muy, muy poquito. ¿Por qué? Porque la formulación matemática de lo que te acabo de decir de masa por aceleración, ok, eso está bien probado, lo sabemos, etcétera, pero
la fuerza que yo te voy a decir ahorita, la fuerza de resistencia, vamos a llamar FR, no está demostrada, es algo que se observa. Es decir, no existe una teoría matemática que demuestre que la fuerza de resistencia va a tener esta forma. La vamos a modelar así, como una constante proporcional a, al medio, a la forma y la velocidad con la que cae ese objeto. Vamos a llamarlo velocidad, pues es la derivada, ¿verdad? No existe ninguna teoría matemática ni ninguna conjetura física que te demuestren esto. Y aquí es donde te mencionaba al principio del curso. En ecuaciones diferenciales existen algunos modelos que no tienen formulación o que no hay demostración del por qué nacen. A veces simplemente salen de observaciones. Aquí obviamente existen compañeros que vienen más de, bueno, son actuarios y van a asociar mucho a veces a la estadística. Entonces hay muchos resultados que a veces se hablan de formulaciones estadísticas, probabilísticas, etc. Veo que Guillermo tiene una pregunta. ¿Qué pasó, Guillermo? Sí, ¿no sería la derivada de la posición? Ah, tienes toda la razón. Toda la razón. Es la derivada de X. Ahí está. Muchas gracias, Guillermo. Entonces, sí, es la derivada de la posición, es la velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el signo negativo? Porque es una fuerza opositora, ¿no? A la caída. Entonces, dices, ok, pero esta es una ecuación de segundo grado, yo todavía no la sé resolver. Ah, bueno, podremos reducir tu ecuación de segundo grado a una ecuación de primer grado bajo una transformación muy simple. ¿Cuál es la transformación? Pues que sabes que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y por lo tanto, la aceleración que tú conoces, pues es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, o lo que acaba siendo la segunda derivada de la posición respecto del tiempo, ¿no? Este tipo de transformaciones son muy prácticas. A veces te salvan la vida en lugar de resolver una ecuación demasiado compleja, como las que vamos a ver en la siguiente clase, que ya no es tan sencilla, pero tampoco es la más compleja del mundo. A veces transformaciones te permiten reducir ecuaciones no lineales a ecuaciones lineales. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, pues es que depende cómo escribas tu ecuación diferencial? A veces puedes verla como una ecuación no lineal, a veces puedes hacer transformaciones para que sean lineales, ¿sí? Y ese es el punto, ¿no? Hay casos en los que sí puedes hacer esos tratamientos. Entonces, lo que yo hice aquí simplemente es reescribir tu ecuación diferencial. Vamos a usar estas variables, si quieres llamarlo así, y podemos escribir que la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo es igual a masa por gravedad menos, aquí vamos a poner un signo menos, beta por la velocidad. ¡Tarán! Esta es tu ecuación diferencial que vamos a resolver en esta clase. Ya tenemos todo. Podemos dividir entre m todo, te va a quedar esta expresión. Podemos escribir todo como un conjunto, como esta igualdad, escrita sin más, beta sobre m por b igual a g. Ya, esta cosa tiene la estructura de la ecuación diferencial que ya sabes resolver. Entonces, solamente es cuestión de asociar o de identificar los términos P, Q, sacar el factor mu, eso es todo. Ya lo metes en tu formulita, integras lo que tengas que integrar y ya resolviste el problema. Matemáticamente es eso, pero como estamos estudiando ecuaciones diferenciales y decidiste meterla conmigo, mi idea no solamente resolverla, sino también analizar algunas cosas que te lleva a tu solución. Porque eso es importante, o sea, no, bueno, o sea, entiendo que algunas personas solo toman esta materia para pasarla y cada quien toma las materias como gusta, pero en mi curso, en la materia que doy de este tema, y en general en las materias que suelo dar en esta universidad o en la que sea, pues sí me gusta tratar de que tú mismo tengas crítica, que no sé, que de alguna manera le puedas sacar más provecho, además de solamente resolver las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a proceder. Lo primero es resolver, ni modo. ¿Qué tienes que hacer? Pues identifica quién es P, quién es Q. Primero que nada, la ecuación diferencial tiene la estructura que necesitábamos.
O sea, la que había escrito acá arriba, déjame la regreso. Esta, la que estoy aquí señalando, dices, sí, tiene esa forma, ¿no? Tiene esa estructura. Entonces, ¿quién es P y quién es Q? Ahí. ¿Quién funge el papel de P? P de T sería beta sobre M y Q de T sería G. G, ¿verdad? Y eso es todo limpio. Ah, quizás no lo mencioné, pero igual lo abusé de mi notación o pensando en que tienen muy claro esto. Lo repito o lo menciono. M, G, esta es una coma, G, H, ¿qué otra? Beta, son constantes en conjunto. Y además son constantes positivas. ¿Sí? No podemos decir que la gravedad es negativa ni que tienes masas negativas. Bueno, por lo menos en esta materia no. ¿Va? Y en la física tampoco se respetan las leyes de la física en esta clase. Entonces, tienes tu ecuación diferencial, ya identificaste quién es P, quién es Q. Por lo tanto, ¿quién es mu, función de T? Pues mu función de T es E a la integral de P, función de T, diferencial de T, que es E a la beta sobre M integrado sobre el tiempo, y esto a su vez es E beta sobre MT. ¿Sí? Ya no es necesario meterle constantes adicionales a la integral, porque recuerda que la integral, que la constante de integración que salió de ese calculito, ya lo habíamos metido en todas las constantes habidas y por haber, entonces ya no te preocupes por meterle más constantes. Recuerda, eso está visto en la clase pasada. Entonces ya aquí tienes tu función mu. Mu función de t. ¿Quién es x? Pues hay que sacarlo. X función de t es constante entre mu función de t más la integral de mu. Bueno, aquí voy a poner explícitamente quién es mu. Es e a la beta t sobre mu, perdón, sobre m por q, pero q es g. Diferencial de t sobre, pues otra vez esta cantidad mu. Resuelves esto, es entre mu más g sobre mu, y este chunche es la integral de e a la este chunche. ¿Qué te queda? Te queda e a la beta t sobre m por m entre beta. ¿Cierto? Espérame, déjame aquí, escribo quizás un poquito diferente mi m, porque si no vas a pensar que es mu. M, ahí está. ¿Está bien hecha mi cuentita? Recuerda que mu es función de t, aquí la pongo explícito. A veces me vuelo las dependencias para no anotar más cosas, pero lo voy a poner para que no te confundas con m. Entonces, no sé si todos me siguen hasta aquí, alguien se quedó atrás, o tienen alguna duda. ¿Cómo ven? ¿Todo claro hasta ahorita? Todo bien, profe. Bueno, recuerda que si tienen duda, pregunten con confianza. Entonces voy a escribir otra vez quién es. Aquí me equivoqué y no me dijeron. La variable no es x, estamos resolviendo sobre la variable b, ¿no? Entonces aquí b es la variable dependiente, ¿no? Bueno, bajo ese pequeño e importante detalle, que estamos resolviendo la ecuación para v, pues te queda que entonces v es c por e a la menos beta sobre mt. Ya pasé hacia arriba la exponencial con simplemente la parte negativa, más g por e a la menos beta sobre mt por e a la beta
sobre mt por m sobre g. Y esto es igual a, bueno, lo voy a escribir abajo, esto es igual a c por e a la menos beta sobre mt más g m. Espérame, aquí no es g, es beta. Aquí sobre m beta, aquí es gm sobre beta, ok, ok, ahí vamos bien. Si ves que me equivoco en alguna parte de la talacha, con confianza dime. Siempre trato de no hacerlo, obviamente, pero pues a veces sí me equivoco, no soy perfecto. Entonces, creo que ahí está. Y ya está. Entonces ya conocemos la velocidad con la que el cuerpo va a caer. Y esta cosa tiene un comportamiento muy peculiar. Y aquí voy a hacer una observación que después vamos a discutir y va a ser la de la condición inicial. Yo voy a asumir que mi objeto de masa m y de altura h va a caer ahora sí que con una velocidad inicial de 0, es decir, ni lo había aventado ni para arriba, ni lo había soltado, simplemente dejé el cuerpo caer así. Y ya lo que interactuó con ese cuerpo fue el aire y su propia forma. ¿Cómo pongo eso? Date cuenta que esta constante C es arbitraria. Es cualquier constante en principio. Pero si yo impongo una cosa que le vamos a llamar condición inicial, y lo vamos a estudiar con más precisión más adelante en el curso, voy a determinar la única constante que satisface esa solución. ¿Cómo? Pues va a ser muy fácil, porque vas a tener que resolver una ecuación algebraica y además es muy boba, porque simplemente despeja la constante. ¿Qué condición inicial le voy a dar? Primero que nada, ¿por qué se llama inicial? Como te he dicho en el curso, la mayoría de las ecuaciones en este entorno tienen que ver con el tiempo. El tiempo, por lo general, es la variable independiente. Entonces, de ahí viene un poquito el término inicial, de que con esa inicias, literal. Entonces, vamos a decir que a un tiempo inicial, llamémoslo 0, donde yo puse mi cronómetro y lo marcaba en 0 y de ahí comienzo a medir. Este va a ser mi tiempo inicial. Yo quiero imponer que al tiempo inicial, mi velocidad inicial era 0. Es decir, veas, a tiempo 0 es 0. ¿Por qué? Porque pues, yo quiero, ahora sí que es una condición que yo quiero suponer que tengo un cuerpo y simplemente despego mis dedos y se cae. O tengo una plataforma, la quito y se cae. No le estoy dando una velocidad inicial ni para arriba, ni lo estoy dando un empujón hacia abajo, simplemente lo suelto. Entonces, el hecho de soltar implicaría que la velocidad del cuerpo al tiempo 0 es 0, no tiene ninguna velocidad adicional al principio. Ya después que se cae, porque pues, está la gravedad, ya es la velocidad que va a ganar. Pero si yo le impongo que al tiempo 0 sea 0, es 0. ¿Va? Esa es una condición de reposo. Estamos partiendo del reposo. Si yo le impongo una condición inicial a algún problema de ecuaciones diferenciales, nuestro objetivo va a ser determinar cuál es la constante que satisface esa condición. Es decir, ¿quién es C? ¿Quién es la constante? Recuerda que es una constante general, arbitraria, y pues es lo que tú quieras en principio. Entonces, si yo le pido que esto al tiempo 0 sea 0, pues esto es igual a que C por E a la menos beta sobre M a tiempo 0, multiplicada por 0, más GM entre beta, sea 0 eso, ¿sí? ¿Quién es C? Pues es muy fácil despejar C, porque este término vale 1, ¿sí? Entonces te queda C por un fantástico 1 más G, ¿no es cierto? Más G por M entre beta tiene que ser 0. Por lo tanto, la constante no puede ser cualquier constante, tiene que ser alguna constante que satisface esta condición y la constante es menos G por M entre beta. Entonces, si tú asumes que tu condición
inicial es el reposo, la constante tiene que estar determinada y queda determinada así. Así tú puedes asegurar que la función evaluada al tiempo cero es cero. Eso implica que tu solución que satisface esa condición inicial tiene que ser G por M entre beta. Voy a factorizar ese término porque queda en dos términos que estaban en la solución. Es este, con un signo negativo, y el otro término está sumado. Entonces, si lo factorizo, lo que tendría que escribir es algo así como 1 menos E a la que menos beta sobre mt. ¡Tarán! Esa ecuación diferencial, perdón, esa ecuación, esa solución es la que te satisface la condición inicial, que al tiempo cero eso da cero. Y si no me crees, evalúalo. Fíjate, si tú tienes esa solución y la evalúas a tiempo cero, te queda 1 menos e a la 0, pero e a la 0 es 1, entonces te queda 1 menos 1 es 0, y sí, es 0. Entonces, sí satisface tu condición inicial. Esta es la solución de tu problema, con esa construcción, esa condición inicial. Repito, lo de la condición inicial, tienen toda la razón, aquí yo me equivoqué en el chat, no es X, es V. No sé, es que yo traigo en la mente X de la solución del problema, pero es V. Muchas gracias, tanto David como Arturo, por hacerme esa puntualización, ¿no? Es V. Entonces, V es esa expresión que resuelve la ecuación diferencial. Matemáticamente está resuelta. ¿Qué cosas nos dice esa solución? Bueno, ustedes ahorita ya tienen conocimientos bastante buenos de cómo graficar los comportamientos asintóticos de funciones, porque seguro ya llevan en el cálculo 1. Entonces, ¿cómo me podrían decir el comportamiento global de esta función? Por ejemplo, en cero, ¿en dónde comienza? Pensemos que acá está el 0, este es el eje temporal del tiempo y esto es V. Entonces, esta ecuación a tiempo cero, ¿dónde comienza? En 0. En 0. Esa fue la imposición, de hecho, ¿no? Exactamente. ¿Hacia dónde se va? Por ejemplo, si el tiempo tiende a ser infinito, ¿a dónde va esa cosa? ¿Converge a algo? GM entre beta, ¿no? Exactamente. Si tú evalúas esta función a tiempos infinitos, el término e a la menos beta entre m se va a 0. Se va a 0, ¿verdad? Porque eso sería como 1 entre la exponencial a la infinito, pues eso se va a 0. Y entonces la cantidad a la que esta cosa va a converger justamente es al número g por m sobre beta. Entonces, bueno, ya graficándolo en forma con algún graficador, algo que sí podríamos decir es que va a tener un comportamiento como exponencial aquí, y justamente la línea a la que va a converger es este famoso, ¿qué es G? Uy, perdón aquí por no hacer la curva tan padre. G por M entre beta. Es decir, esta cosa no va a crecer indefinidamente, va a converger a una función. Me preguntan, ¿qué graficador podríamos usar? Es una buena pregunta. Déjenme de una vez les enseño cómo hacer este chonche. Voy a abrir matemática. En el chat, bueno, en el chat no, en el Classroom, les voy a explicar cómo lo pueden descargar en forma totalmente gratuita siendo estudiantes de la UNAM. Y es muy fácil. Voy a poner aquí la sintaxis de cómo graficar esto. Es relativamente sencillo. Pensemos que A es una constante que engloba la información de G, M entre beta. ¿Va? Llamémoslo A. Y que A valga simplemente 1 por simplicidad y ya, o sea, es todo por 1, ¿no?
Después les voy a platicar con más detalle cómo hacer todo esto en matemática. Voy a dar algunas clases específicas donde les explicaré cómo graficar todo esto. Y el comando acá importante es plot. Plot nos va a ayudar a graficar estos chunches. Entonces ponemos la función, que es 1 menos x. Las funciones acá en matemáticas se cierran con corchetes. Bueno, aquí le voy a poner menos beta entre m, ahí te voy a llamar beta literal, sobre m por t, ¿verdad? Para hacer multiplicaciones en matemática, basta con que le pongas un espacio. Entonces tengo que definir beta. Pensemos que beta igual vale 1. Todo eso estaba multiplicado por a, de veras. Ya, simplemente me quiero reducir un poco las cuentitas de los parámetros. Ahorita te digo cómo hacer. Entonces, beta que valga 1, g vale 1, beta vale 1, m también valga 1, porque se me simplifica simplemente. Y ¿de dónde a dónde va a correr esta gráfica? Vamos a ponerla que vaya de t ¿qué será bueno? De 0 a 10. Espero sea un buen tiempo. Ponemos Shift Enter para correr las cositas. Ve que se marcaba en negro, significa que está funcionando. Y para ejecutar esto, le ponemos Shift Enter y ya está. Espérame. Vamos a ponerle que el plot range sea todo. Ahí está. Entonces, cuando comienzas en 0, pues es 0. Y date cuenta que esta cosa converge a 1. ¿Por qué a 1? Porque pues en este caso g por m entre beta es 1. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, 10, esto va a converger a 10, ¿va? Entonces, bueno, esto de matemática no es ahorita vital, pero sí es práctico, ¿no? Sí va a ser interesante, porque en algunas tareas sí te voy a pedir que grafiques. Entonces, en alguna sesión te voy a decir cómo utilizar matemática, ¿no? Para que le saques máximo provecho, aprovechando que es gratis y lo puedes descargar en forma oficial en la página de la facultad. Si no estás asociado a una cuenta de la unam.unam.mx, la puedes solicitar. Según yo, todos tienen acceso simplemente por ya ser estudiantes de la UNAM. Y algo por lo que a veces a la gente no le gusta tanto es que matemática no es un software libre. Necesitas comprar una licencia. Y es cara la licencia porque realmente es una bestia esta cosa. Es como domar un tanque de guerra. Es muy bueno. Es práctico. Es un lenguaje de alto nivel. Hay dos tipos de niveles en los lenguajes, ¿no? En los softwares de cómputo científico principalmente, que son los de bajo nivel y los de alto nivel. Los de alto nivel es como matemática, MATLAB. Los de bajo nivel son como C, Java. Son lenguajes que para construir operaciones necesitas empezar desde cero, literalmente, ¿no? En ese sentido se llaman de bajo nivel, no porque la gente de bajo nivel de estudios o algo así las opere, no tienen nada que ver eso. De hecho, es lo contrario. Por lo general, los lenguajes de bajo nivel necesitan cierto grado técnico para operarlos en forma óptima, y cuando desarrolles ciertas cosas muy específicas para resolver ciertos problemas muy específicos, regularmente es recomendable usar lenguajes de bajo nivel porque los optimizan. Pero si quieres resolver este tipo de cosas que son más sencillas o quieres hacer cuentas que involucren, por ejemplo, cálculo simbólico, usa matemática, es muy, muy eficiente. Muchos científicos en el mundo, me consta, lo utilizan y lo utilizamos porque yo también me incluyo como una herramienta muy fuerte para hacer cálculos matemáticos, ¿no? Gráficas, análisis, etcétera. Claro, existe software especializado para ciertas cosas y también hay, es bueno que sepas que existe. ¿Qué te está diciendo esta solución? Te está dando información de que la solución va a converger a una velocidad. Es decir, si tú te caes de una cierta altura, no vas a seguir aumentando tu velocidad en forma embrutecida. Vas a llegar a una velocidad de saturación. Esa velocidad de saturación tiene un nombre y se llama
velocidad terminal. La velocidad terminal básicamente es eso, la velocidad a la que puedes converger dada la forma y el medio en el que tú caigas. Entonces, obviamente, por ejemplo, si tienes un paracaídas, lo que tú buscas optimizar es que la velocidad terminal se disminuya, porque quieres caer con la menor aceleración posible y darte un zapotazo duro, ¿no? Es comprobada, sí, en la naturaleza se ve que todas las cosas por lo general tienen una velocidad terminal. E incluso hay un estudio muy chistoso que tiene que ver con los gatos, no sé si la han escuchado o conocido, pero no me acuerdo qué se dice. Se comenta que creo que a partir del cuarto nivel de una construcción promedio, si tú dejas caer un gato, no muere. Y no muere, ¿por qué? Porque dada la aerodinámica del gato, regularmente alcanzan su velocidad terminal rápido, entonces no siguen acelerando en su caída, como lo ves. Lo que va a pasar es que alcanzan una velocidad límite y la velocidad con la que cae, repito, no llega a ser mortal. Obviamente no hagas experimentos con tus gatos o algo así, pero sí ha habido casos con los que se comprueba esto, ¿no? Con videos que pasaron de gatos que cayeron y no les pasa nada, ¿no? Preguntan que si hubo participaciones. No, pues ha habido participaciones generales de los compañeros, no como tal de las que invoco en forma aleatoria. Entonces, esto es importante. Si ustedes grafican, ¿dónde está? Acá está en la punta. La ecuación de velocidad contra la aceleración, recuerda que B' era algo así como, ¿qué era? Ya se me olvidó. Déjame busco la ecuación diferencial que resolvimos. B' igual a G menos beta entre... Ok, ya la tengo en la mente. Es algo así como B' es igual a menos beta entre M por B más G. Si tú graficas dados parámetros beta, M y G conocidos, esta cosa va a comenzar en G y es una recta que va a intersectar en este punto. ¿Y a qué distancia está? Resulta que esa distancia, ¿cuál es? Es G por M entre beta, ¿no? G por M entre beta. Este eje. Este es simpático. Si tú graficabas esto, ¿cuál es este eje? Este eje es cuando B' vale 0, ¿verdad? Es el punto crítico. B' igual a 0 implica que esto pues tiene que ser así. Y aquí hay algo interesante. Sin resolver la ecuación diferencial, tú ya sabías o podías haber deducido que a esta cantidad iba a pasar algo interesante. Poincaré sabía eso y lo sabía tratar muy bien. Por eso se le conoce como análisis cualitativo. En el análisis cualitativo, tu objetivo no es tanto resolver la ecuación diferencial, sino estudiar su comportamiento cualitativamente, no tanto cuantitativamente, sino tú podrías decir, yo no sé cómo va a ser la gráfica tal vez de la solución, ni siquiera tenía idea que tal vez era una exponencial, ni mucho menos, pero sé que va a haber un punto crítico a esta distancia y que a esto además si tú le asocias un campo vectorial, pensando en que si está tu gráfica en el lado positivo pintas flechitas hacia la derecha, si tú estás en el lado negativo puedes pintar flechitas a la izquierda como negativos, negativos implican cosas izquierdas, positivos implican cosas derechas por construcción coloquial. Entonces date cuenta que las flechitas apuntan hacia ese punto, literalmente. Ese punto es crítico y ya el propio dibujito que te dije, que te mencioné, te dice, ahí va a pasar algo interesante. Concretamente, ¿qué?
pues resulta que este es un punto crítico que después vamos a estudiar con más detalle cuando estemos en 2 dimensiones. ¿Qué acabó ocurriendo? ¿Qué significaba ese punto crítico? Pues ese punto crítico representa un atractor. Entonces tu ecuación diferencial que estamos resolviendo tiene un atractor matemático. ¿Bien? Después, cuando veamos ecuaciones no lineales, tal vez tengas más puntos críticos que sean complicados o tal vez sean sencillos y te den información importante de los comportamientos que tiene tu sistema o tu modelo, lo que estés estudiando. ¿Va? Bueno, repito, esto es un problema práctico, es un ejemplo con el que utilizamos nuestra solución general para llegar a esta cosa. En la siguiente sesión vamos a platicar un poco de algunas peculiaridades, qué pasa si P o Q son 0, y principalmente voy a hablarles de una ecuación llamada la ecuación de Bernoulli. Mañana, con Ami, van a resolver ejercicios prácticos donde ella va a decirles, tenemos tal ecuación, olvídate tal vez de dónde viene, o tal vez sí, vamos a resolverla. Básicamente es que pongan en práctica con ella esta solución, ¿va? Y bueno, no sé si hay dudas, preguntas, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Todo claro? ¿No preguntas, no dudas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, entonces aquí paramos la clase. Nos vemos el miércoles, ¿va? Cuídense mucho, mantengan sus distancias, o sea, que sigan siempre las medidas de salud y aquí estamos para cualquier cosa, ¿va? Cuídense, nos vemos. Hasta luego.